Buenas, mis amados hermanos. Una vez más, tengo el gran privilegio de abrir la Santa Palabra y continuar con el mensaje que fue dividido en 3 partes. Y donde tuvimos el primer mensaje es en San Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11. En el primer mensaje vimos nosotros sobre el éxito que un hijo de Dios debe procurar alcanzar, y es el éxito espiritual. Vimos el ejemplo de Pedro. Y vimos también que para llegar a tener éxito espiritual debemos de anhelar, como aquel grupo de personas y como Pedro mismo, escuchar la voz de Dios. Vimos también que la palabra de Dios produce fe en el cristiano. Vimos también que esa fe produce esa obediencia. Y la fe y la obediencia van a producir milagros. Dios va a hacer milagros en nosotros. Dios va a hacer que nosotros seamos utensilios de honra para su propia gloria. Vimos a Pedro. El resultado de esa fe fue un maravilloso milagro que el Señor hizo con los peces. Y vimos también cómo ese milagro produce en Pedro convicción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo por lo que Él es, y achicarnos cada vez más nosotros, humillándonos ante Él y cayendo a sus pies. Ahora, vamos a continuar. Mucha gente pasa toda su vida viviendo de una fe ajena, de lo que dicen otras personas, de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero nunca lo han experimentado en sus propias vidas. ¿Saben por qué no lo han hecho? Porque nunca han tenido la fe necesaria para ver un milagro que Cristo ha hecho en ellos. Si tú no tienes tus propias experiencias de fe, tú no podrás avanzar en tus pasos hacia el verdadero éxito. ¿Qué pasó con Pedro y ese milagro? Sigue diciendo la palabra de Dios que al ver la cantidad de peces cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué expresión tan extraña para este hombre, pero hermanos, esta es la reacción de un hombre cuando verdaderamente conoce a Jesucristo. Cae ante sus pies humillado, reconociéndole como Señor y Salvador. Sin embargo, Pedro le dice al Señor que se vaya de su lado, porque él es hombre pecador. La palabra de Dios produce fe. La fe produce milagros y los milagros producen convicción. Convencido de que al frente de él estaba el Señor. Convencido el que lo que no podemos hacer nosotros los hombres, Dios, Cristo Jesús lo puede hacer. En este punto del suceso, Pedro ya no estaba interesado, como vimos para terminar el mensajito pasado. No tenía interés en los peces, no tenía interés en lo material. El único interés que Pedro tenía
era en las cosas espirituales. El único interés que Pedro tenía era reconocer que aquel que estaba frente a él, que aquel que le dijo tirar la red, era el Hijo de Dios. Y había que obedecerle. Cuando los milagros se dan en nuestra vida, cuando los milagros se dan en tu vida, tú comienzas a entender por la experiencia quién es en realidad Jesús. Y no solo entiendes quién es Jesús, sino quién eres tú. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso es convicción. Todo creyente, para alcanzar éxito en su vida, debe tener convicción, mi hermano. ¿Cuántos años tienes de convertido? ¿Cuál es el servicio que tienes tú para el Señor? ¿Ninguno? Si es así, es porque no tienes convicciones. Si es así, es porque no sabes para qué te salvó el Señor. ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Y cuáles son los propósitos? ¿Y cuál es el éxito que el Señor te puede dar? Hermano, cuando eso pasa, cuando tenemos convicción de quién es Cristo, cuando tenemos convicción de quiénes somos nosotros, simplemente pecadores redimidos, cuando eso pasa, la figura del Maestro se eleva, hermanos. La figura de Jesús se eleva. Y sabemos que Él es grande y que nosotros somos pequeños y que nosotros debemos de achicarnos ante el Rey, ante el Señor de señores. Y es allí donde llegamos a comprender que cuando más humildes comenzamos a ser, más comienza Dios a exaltarnos. Recuerda lo que dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Dios los exalta a su tiempo. Hermanos, lamentablemente el orgullo, el egocentrismo, hacen que el Espíritu de Dios no trabaje en nosotros. Hace que nosotros pasemos desapercibidos en este mundo y que nadie sepa que seamos cristianos, ni siquiera. La convicción de quién es Cristo y quiénes somos nosotros produce un destino, que es el verdadero destino que debemos seguir. Un destino exitoso, un destino eterno. Ahora estaba echada la suerte sobre Pedro y esto era para siempre. Desde ese preciso momento, la suerte de Pedro estaba echada. Esa convicción produjo el destino que Dios tenía para Pedro. Ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Y eso fue hasta el final. ¿Sabes, hermano? El éxito no es la abundancia de bienes que poseemos, o la fama o el prestigio. El éxito, en un sentido de significado y de destino de tu vida. El destino es aquello que hacemos para lo cual fuimos escogidos por Dios. Lo que Dios quiere de nosotros difiere de persona a persona. O sea, que Dios quiere diferentes cosas de nosotros, pero hay una cosa en común. Dios quiere de nosotros, de todos, obediencia cuando Él nos habla. Pero Él nos dejó y repartió diferentes dones para que cada uno le sirvamos conforme a la capacidad que tenemos. Esto hay que aprenderlo, y esto hay que creerlo, y hay que aceptarlo, y hay que vivirlo, hermanos. Para concluir, este es el grito en esta última generación. Hermanos con años, con mucho tiempo de haber profesado salvación, y en este momento no trabajan en la obra del Señor. Ni siquiera sus compañeros saben que son cristianos, y menos hoy,
que no cargamos la Biblia, que cargamos es un teléfono. Amados, es hora de despertar. Es hora de decirle al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Es hora de decirle al mundo que aunque este mundo se destruya, nosotros permaneceremos para siempre, porque estaremos con Cristo en su gloria. Hermanos, es lamentable cuando hablamos con muchos hermanos y dicen que no saben qué tienen que hacer, que no saben para qué el Señor los salvó. La respuesta la encontramos en Dios. Dios quiere que haya en nosotros un deseo, primeramente, de escuchar su voz. Si no vamos a su palabra, no vamos a crecer, no vamos a tener conocimiento de Dios. Para servir a Dios, para servir al Señor, debemos de conocer las Escrituras. Debemos de conocer las Escrituras para no decir cosas de hombres. Hermano, por eso es que el tiempo está tan difícil. Se ignoran las Escrituras y no hay crecimiento espiritual. Se ignora que Cristo debe ser exaltado por los hermanos. Y se ignora que nosotros debemos de estar a los pies de Jesucristo, porque seguimos siendo polvo. Hermanos amados, es necesario que haya en nosotros el deseo de escuchar la voz de Dios. Esa palabra de Dios producirá la fe. Esa palabra de Dios producirá milagros, y esa palabra de Dios va a producir en usted y en mí convicción espiritual, y a la vez vamos a encontrar el destino que Dios tiene trazado para nosotros. Y sabe una cosa, mi hermano, eso verdaderamente es el éxito que Dios quiere para nosotros y que nosotros debemos anhelar. Es fácil comenzar en la obra del Señor, pero lo difícil es terminar en victoria. Vayamos a Cristo, vayamos a Él para que nos enseñe. Busquemos su palabra, busquemos su voz y la escuchamos y la obedecemos. Vamos a glorificar con nuestra propia vida al Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y derrame sobre cada uno de vosotros la paz, su paz, no como el mundo la da. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por darnos esta enseñanza. Gracias, Padre. Queremos conocerte más. Queremos oír tu voz. Queremos crecer, bendito Dios. Como dijo el Bautista, es hora de que Cristo crezca y yo mengue. Amado Padre Celestial, somos infieles, pero tú permaneces fiel. Gracias te damos, Señor, porque hubo alguien que te complació en todo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y de Él depende nuestra salvación. Recibe las gracias en el nombre de Cristo Jesús.